Imagina que un país quiere ampliar su territorio. Normalmente solo tendría dos opciones: comprar tierra o conquistarla. Pero China encontró una tercera: crear nuevas islas desde cero. Durante los últimos años, imágenes por satélite han mostrado algo sorprendente. Pequeños arrecifes perdidos en mitad del mar comenzaron a transformarse. Primero aparecieron montañas de arena, después carreteras, luego puertos, más tarde pistas de aterrizaje y finalmente radares, hangares y sistemas militares. En menos de una década, China convirtió simples bancos de coral en auténticas bases estratégicas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué invertir miles de millones en construir islas en medio del océano? ¿Y por qué esto preocupa tanto a Estados Unidos, Filipinas, Vietnam y otros países de la región? La respuesta nos lleva a uno de los lugares más importantes del planeta: el Mar de China Meridional, el mar más importante del mundo. Cuando miramos un mapa, el Mar de China Meridional parece solo una gran extensión de agua entre China y el sudeste asiático. Pero en realidad es mucho más que eso. Por estas aguas pasa aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial. Millones de contenedores, petróleo, gas natural, productos electrónicos, automóviles, materias primas. Gran parte de la economía mundial depende de que esta ruta siga abierta. Y para China es todavía más importante. Recuerda el video que hicimos sobre el dilema de Malaca. Explicábamos que una enorme parte del petróleo y de las mercancías que llegan a China atraviesan esta región. Si estas rutas fueran bloqueadas, la economía china tendría un problema gigantesco. Por eso Pekín considera el Mar de China Meridional una cuestión de seguridad nacional. Pero hay otro motivo. Bajo estas aguas podría haber importantes reservas de petróleo y gas natural. Y además es una de las zonas de pesca más ricas del planeta. En otras palabras, quien controle este mar controla recursos, comercio y una posición estratégica extraordinaria. ¿Por qué todos lo reclaman? El problema es que China no es el único país interesado en la zona. También reclaman partes del mar: Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Taiwán. Las disputas llevan décadas. Sin embargo, China destaca por una reclamación especialmente ambiciosa: la llamada línea de 9 trazos. En los mapas chinos aparece una gran línea en forma de U, que rodea la mayor parte del Mar de China Meridional. Según Pekín, esas aguas tienen una relación histórica con China. El problema es que otros países no están de acuerdo. Filipinas y Vietnam, por ejemplo, consideran que muchas de esas zonas les pertenecen según el derecho internacional. La tensión fue aumentando año tras año. Barcos pesqueros, guardacostas, patrullas militares, detenciones, choques diplomáticos. Y en medio de todo esto apareció la estrategia que cambiaría el equilibrio de la región: la idea de construir islas. Durante mucho tiempo, muchas de las zonas disputadas eran simplemente arrecifes o pequeños bancos de arena que apenas sobresalían del agua. Y aquí, China vio una oportunidad. Porque en geopolítica, una pequeña porción de tierra puede tener un valor enorme. Si un país controla una isla, puede reclamar aguas alrededor de ella, puede instalar radares, puede vigilar barcos, puede desplegar aviones y puede ampliar su presencia militar. Así que Pekín decidió hacer algo que parecía sacado de una película: convertir arrecifes en islas artificiales. El antes y el después. Las imágenes por satélite son impresionantes. Donde antes solo había un pequeño arrecife, meses después aparecía una gran superficie de tierra. Y poco tiempo más tarde surgían edificios, carreteras y una pista de aterrizaje. Uno de los ejemplos más conocidos es Fire y Cross Reef. Pasó de ser un arrecife remoto a convertirse en una enorme instalación con capacidad para operar aviones militares. Y no fue el único. China realizó proyectos similares en varios puntos de las Islas Spratly. El mensaje era claro: Pekín no solo reclamaba estas aguas, estaba creando hechos sobre el terreno. ¿Cómo se construye una isla? Aquí es donde la historia se vuelve aún más sorprendente. China utilizó enormes dragas, algunos de los barcos de ingeniería más grandes del mundo. Estas máquinas extraían arena del fondo marino. Después la bombeaban sobre los arrecifes, capa tras capa, día y noche, hasta crear una nueva superficie de tierra. Una vez consolidada la isla, comenzaba la siguiente fase: puertos, carreteras, edificios, radares, hangares y, en algunos casos, pistas de aterrizaje de más de 3 kilómetros. Todo ello en lugares donde antes apenas había unas rocas rodeadas de agua. Pero la gran pregunta sigue sin responderse:
¿Por qué estas islas son tan importantes? ¿Y por qué Estados Unidos considera que pueden cambiar el equilibrio militar en Asia? Porque estas construcciones no son simples proyectos de ingeniería, son piezas de una estrategia mucho más grande, una estrategia que conecta el comercio mundial, el poder naval y la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que veremos en la segunda parte. La respuesta de Estados Unidos. La rápida expansión de China en el mar de China Meridional no pasó desapercibida. En Washington comenzaron a preocuparse, no porque unas pequeñas islas aparecieran en mitad del océano, sino por lo que esas islas representaban, porque cada nueva pista de aterrizaje permitía desplegar aviones de combate más cerca de las principales rutas marítimas. Cada nuevo puerto facilitaba la presencia permanente de buques militares, y cada radar ampliaba la capacidad de vigilancia de China sobre una de las regiones más importantes del planeta. Para Estados Unidos, aquello suponía un cambio estratégico enorme. Durante décadas, la Armada estadounidense había dominado el Pacífico Occidental, pero ahora China estaba creando una red de bases desde las que podía proyectar su poder mucho más lejos de sus costas. La respuesta fue inmediata. La Marina de Estados Unidos comenzó a realizar lo que denomina operaciones de libertad de navegación. Su objetivo era demostrar que no reconoce las reclamaciones territoriales de Pekín sobre la mayor parte del mar de China Meridional. Así, destructores y otros buques estadounidenses empezaron a navegar muy cerca de las islas artificiales chinas, en ocasiones a solo unas pocas millas de distancia. Cada una de estas operaciones era un mensaje. Estados Unidos quería dejar claro que esas aguas seguían siendo internacionales. China, por supuesto, respondía enviando sus propios barcos y aviones para seguir de cerca cada movimiento. Y así comenzó un peligroso juego de demostraciones de fuerza, un mar lleno de tensión. Hoy, el mar de China Meridional es uno de los lugares con mayor presencia militar del mundo. No es raro que aviones de combate chinos despeguen desde estas islas. Tampoco es extraño que barcos estadounidenses, australianos, japoneses o británicos atraviesen la región. En muchas ocasiones, las embarcaciones navegan a distancias muy reducidas. Los aviones sobrevuelan zonas reclamadas por distintos países, y cualquier error de cálculo podría provocar un incidente grave. A lo largo de los últimos años se han producido múltiples encuentros tensos, barcos que se cruzan a escasos metros, aviones interceptados, advertencias por radio, maniobras arriesgadas. Hasta ahora ninguno de estos incidentes ha desencadenado un conflicto directo, pero el riesgo siempre está presente, y cuanto mayor es la presencia militar, mayor es también la posibilidad de un accidente. ¿Qué dice el derecho internacional? Aquí surge otra pregunta importante. ¿Puede un país construir una isla artificial y reclamar el mar que la rodea? La respuesta, en términos generales, es no. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una isla creada artificialmente no genera por sí sola los mismos derechos marítimos que una isla natural. Este punto ha sido uno de los principales focos del conflicto. En 2016, un tribunal internacional de arbitraje, a raíz de una demanda presentada por Filipinas, concluyó que la llamada línea de 9 trazos utilizada por China no tenía base jurídica según el derecho internacional. Además, determinó que varias de las formaciones ocupadas por China eran arrecifes o elevaciones que no podían generar amplias zonas marítimas. China rechazó completamente ese fallo. Pekín sostuvo que el tribunal no tenía competencia para decidir sobre el asunto y reiteró que sus reclamaciones se basan en derechos históricos. Desde entonces, las posiciones apenas han cambiado. Para unos, el fallo de 2016 es una referencia fundamental. Para China, carece de validez. Y esa diferencia de interpretación mantiene vivo el conflicto. ¿Por qué China no piensa retroceder? Para entender la postura china hay que ponerse por un momento en su lugar. China depende enormemente del comercio marítimo. Su economía necesita importar petróleo, gas y materias primas. También necesita exportar millones de productos al resto del mundo. Gran parte de ese tráfico pasa por el mar de China Meridional. Desde la perspectiva de Pekín, dejar esa zona completamente fuera de su influencia supondría asumir un riesgo estratégico enorme. Además, el liderazgo chino considera que estas aguas forman parte de su esfera histórica de influencia. Por eso, las islas artificiales no son un proyecto temporal, son una apuesta a largo plazo. Una forma de asegurar que China tendrá una presencia permanente en una región que considera vital para su seguridad y su economía.
¿Y los países vecinos? Para países como Filipinas o Vietnam, la situación es muy distinta. Ellos también dependen del mar para pescar, comerciar y explotar posibles recursos energéticos. Cuando China amplía su presencia militar, estos países sienten que su margen de actuación se reduce. Por eso han reforzado sus alianzas con otras potencias, especialmente con Estados Unidos. En los últimos años, Washington ha incrementado la cooperación militar con Filipinas, mientras Japón y Australia también han aumentado su presencia en la región. Así, lo que comenzó como una disputa por arrecifes ha terminado convirtiéndose en un escenario donde interactúan algunas de las mayores potencias del mundo. ¿Podría estallar una guerra? Es una pregunta que aparece con frecuencia, y la respuesta más honesta es que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que ninguna de las grandes potencias parece buscar un enfrentamiento directo. Una guerra en esta región tendría consecuencias económicas y humanas enormes. Interrumpiría algunas de las rutas comerciales más importantes del planeta. Afectaría el suministro de energía. Provocaría una fuerte inestabilidad en los mercados y tendría repercusiones en prácticamente todos los países. Precisamente por eso, todos intentan evitar que la tensión llegue demasiado lejos. Pero evitar una guerra no significa eliminar el riesgo. Cuando tantos barcos y aviones operan en un espacio reducido, un simple error puede desencadenar una crisis diplomática de gran magnitud, la verdadera estrategia. Al final, las islas artificiales son mucho más que una obra de ingeniería. Representan la forma en la que China entiende la geopolítica del siglo XXI. En lugar de expandirse mediante conquistas tradicionales, fortalece su posición construyendo infraestructuras, asegurando rutas comerciales y aumentando su capacidad para proteger sus intereses. Es la misma lógica que hemos visto en otros vídeos del canal. En África mediante inversiones en puertos y ferrocarriles, con la nueva ruta de la seda conectando continentes, y con el dilema de Malaca, buscando reducir su vulnerabilidad energética. Las islas artificiales son otra pieza de ese mismo puzzle. Cuando observamos estas pequeñas islas desde el espacio, es fácil pensar que solo son montones de arena rodeados de agua, pero en geopolítica, el valor de un territorio no depende únicamente de su tamaño, depende de su ubicación. Desde estas islas se vigilan rutas comerciales, se proyecta poder militar y se refuerzan reclamaciones territoriales. Son pequeñas en superficie, pero enormes en importancia. Y mientras China continúa consolidando su presencia en el mar de China Meridional, el resto del mundo observa con atención, porque cualquier cambio en esta región puede afectar al comercio, a la economía y a la seguridad internacional. Sin embargo, muy cerca de estas aguas existe otra isla todavía más importante, una isla de la que depende gran parte de la tecnología moderna, una isla que fabrica los chips más avanzados del planeta, y una isla que China considera parte de su territorio, Taiwán. Ese será el tema de nuestro próximo documental. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los próximos documentales sobre geopolítica y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que China está protegiendo sus intereses legítimos o que está expandiendo su influencia demasiado lejos? Me interesa leer tu opinión.